Hablemos de responsabilidad médica. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta oportunidad traemos para ustedes un programa que estoy seguro será de su interés y que mucho preocupa a los médicos y que tiene que ver también con los abogados, que es el tema de la responsabilidad médica. Y para ese efecto hemos invitado a dos personas que conocen del tema, que han hecho de su vida profesional en gran medida el estudio de estos temas de la responsabilidad médica. En primer término, me permito presentar a la maestra Alejandra Romo Dávila. Bienvenida, Alejandra. Muchísimas Alejandra gracias. Es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, es el UNITEC, maestra en Derecho Penal por la misma universidad y actualmente, entre otras cosas, es catedrática de la Universidad La Salle en su Facultad de Medicina y es directora general del Instituto Nacional de la Defensa Médica. Bienvenida nuevamente, Alejandra. Muchísimas gracias. También nos acompaña Octavio Casamadrid Mata. El licenciado Casamadrid es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, servidor público de una gran trayectoria, entre otras instituciones en las que ha colaborado está precisamente la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Sanitario. Bienvenido, Octavio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me gustaría, para iniciar con este tema y contextualizarlo, preguntarte a ti, Octavio, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad médica y de qué tamaño es el problema? Es decir, si efectivamente es algo que ya es un tema de preocupación mayor por parte de los médicos o si son casos aislados, más o menos dónde estamos parando. Bueno, cuando hablamos de responsabilidad médica, a mí me gusta centrar el tema en el sentido de que se refiere quizá lo más feliz sería hablar de legitimación del acto biomédico o régimen jurídico de la atención médica, más que de responsabilidad, porque cuando hablan de responsabilidad ya se enfoca un poco al aspecto sancionador. Así es. Entonces, lo que primero hay que entender es cuáles son los derechos y obligaciones de los elementos inmersos en la relación jurídica médico-paciente, que son médico-paciente, instituciones, terceros, la familia, terceros pagadores, seguros, en fin, ya es una relación jurídica muy compleja. Pero cuando el problema de afincamiento de responsabilidad ya es un problema serio, yo diría que ya es un problema de salubridad general de la República, es un problema de gran importancia, no solamente en México, sino en todo el mundo. Porque en los años 90, a mitad de los años 90, 94, 95, tanto en España, Argentina, Estados Unidos y en México, empezó una ondanada de demandas. Buena parte de las reclamaciones en la materia pues no son sustentadas, pero sin embargo dan que hacer a los tribunales. Una idea aproximada, una estadística generalmente aceptada, es que entre el 85 y el 90% de las reclamaciones no tenía razón el paciente. Sin embargo, se llegó a abrir una averiguación previa o se insertó un procedimiento de reclamación civil o administrativo. Entonces, también el problema ha hecho estragos en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos, como respuesta, se ha generado la llamada medicina defensiva, que ha dejado unos grandes problemas en el medio médico y en la atención. No, y gastos terribles, ¿no? Además, sí, bueno, incluso de hecho ya hubo un programa en que el presidente Bush, que recién salido el presidente Bush, estableció unas reglas específicas para evitar demandas frívolas y para fijar el monto máximo de reclamaciones, porque ya era un verdadero desastre. Uh-huh. En Argentina, por ejemplo, al momento de ejecutar las sentencias, se encontraban que era imposible aplicarlas porque se encontraba en un estado ruinoso las empresas demandadas. En España, simplemente en los últimos 5 años de la década de los 90, el monto de las reclamaciones llegó a ser superior, duplicó o triplicó el monto de las décadas anteriores. O sea, fue una cuestión de escándalo.
Más o menos también por eso en México iniciamos los trabajos para establecer la ahora llamada Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que ha sido una de las grandes estrategias en la materia. Pero volviendo a lo que es medicina defensiva, esto genera abandono del especialista ante el temor de las demandas. Hay especialidades en Estados Unidos donde ya no, y regiones localizadas de la Unión Americana, donde no encuentran especialistas, donde antes que llegar o médicos, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces esto genera un daño al paciente, porque cuando busca atención médica no la encuentra. Claro. Octavio, para el público que nos ve, ¿qué es medicina defensiva? Medicina defensiva es una estrategia en respuesta a las demandas, a través de la cual el facultativo o deja de practicar la medicina o lo hace pensando en la virtualidad de una demanda. Esto es, se empieza a defender. Empiezan a iniciar estudios extraordinarios para documentarlo simplemente en el expediente, para que al rato no le reclamen que no hizo cosas, ¿verdad? Y entonces, y si bien los grandes maestros de la medicina están buscando que el diagnóstico, o sea, se sigue pensando que el diagnóstico es esencialmente clínico, y los medios auxiliares de diagnóstico y tratamiento son más bien confirmatorios de esta impresión diagnóstica, pues con esto se está dando al traste, porque se está generando una enorme carga de claro, dinero. Para poner un ejemplo sencillo, si yo llevo a mi hijo al hospital por algún problema que le aqueje en la cabeza, un golpe, entonces el médico, para evitarse problemas futuros, Sí. más allá del diagnóstico clínico que haga en su cubículo, encarga toda una serie Una batería de estudios. y de tomografías que finalmente salen muy caros, Así es. precisamente para evitar o tener la seguridad de que no tiene nada. Así es. Y entonces, y esto ha sucedido en todas las especialidades, y estos son gastos de una gran onerosidad, y bueno, y perjudican también la buena relación. Claro, por supuesto. Alejandra, tú eres directora general del Instituto Nacional de la Defensa Médica. ¿Desde cuándo existe? Tiene aproximadamente 2 años de que se constituyó. Yo te lo pregunto porque ya la idea de que exista un instituto de esta naturaleza Así quiere es. decir que el problema, como mencionaba ya Octavio, de alguna Así manera ha es. ido escalando y es algo que hay que atender. ¿Su naturaleza es pública, privada, mixta? ¿Cómo es esto? Es privada, es de privada. naturaleza privada. De Ok. hecho, surge por la necesidad y la preocupación de un grupo de médicos que desgraciadamente sufrieron un problema legal y que desencadenó una serie de, inclusive, cuestiones psicológicas en ellos, que se vieron en la necesidad de crear una institución seria que se abocara específicamente a defender médicos. Tú mencionabas, Octavio, un porcentaje de demandas que no procedieron. ¿Qué porcentaje dijiste? Entre el 85 y 90%. Como no procedentes. Pero esto, Alejandra, ¿es porque la gente no logró probar o porque efectivamente podemos suponer que en la mayoría de los casos, un 85-90%, no esté responsable el médico? Porque puede ser que yo tenga razón como paciente, pero que no haya Claro. tenido yo los medios para probar que efectivamente Claro. hizo lo que estoy diciendo que me hizo. Yo creo que aquí deberíamos analizar en qué vía no procedieron. Desgraciadamente, la vía penal es la más recurrida. La vía penal recurre mucho más el paciente porque es la que más amedrenta al médico. Claro. Penalmente, si yo en el momento en el que acudo ante el Ministerio Público va a librar inclusive una orden de presentación a efecto de que el médico llegue a ser puesto a disposición de la autoridad, el médico inmediatamente empieza a sufrir esa presión psicológica. ¿Para efecto de qué? De llegar a garantizar la reparación del daño, de cubrir esa reparación del daño. Un daño que muchas veces no cometió, pero que el médico llega a reparar por temor a, como él dice, ser privado de mi libertad, aunque sabemos bien que eso nunca va a suceder porque cometen delitos culposos, delitos que no son clasificados como graves por la ley. Entonces yo creo que sería cuestión de analizar ese 85%, en qué vía o a qué vía nos referimos, porque la mayoría de las veces, digo, hay asuntos que se ganan jurídicamente, aunque clínicamente estén perdidos, ¿no? Aunque muchas veces el médico sí hizo algo, pues bueno, equivocadamente, bien sabemos que el médico nunca tiene la intención de lastimar a un paciente, pero sí se le llega a ir, digo, es humano, es susceptible de algún error, pero muchas veces el asunto se gana jurídicamente. ¿Por qué? Porque no hay una preparación. En las personas que tienen a su cargo esa Procuración y Administración de Justicia, no hay una preparación suficiente como para ver este tipo de situaciones. Eso es. Digo, ahorita será un tema que abordemos más adelante. ¿Cuál debe ser la vía idónea para demandar a un médico? Si es el caso, si la civil o la penal. Claro. ¿No? Parece que ha habido un abuso del derecho penal. Y este programa lo preparamos porque muy recientemente el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con la Facultad de Medicina de La Salle, organizó un congreso sobre responsabilidad médica, cuya primera versión fue hace 3 años, fue donde tuve el gusto de conocer a Octavio Casamadrid,
para conocer la dimensión del problema. Y yo creo que desde ahí empiezo, Octavio. Yo creo que desde el momento en que los médicos ya tienen que estar programando jornadas, no de especialidad médica, sino ya para hablar de temas jurídicos, de cómo defenderse, o si tienen que contratar seguros, si por la vía civil, si por la vía penal, si vamos a crear un instituto, quiere decir que ya el problema es serio, ¿no? Cuando ya estoy hablando de eso, o cuando ya se está pensando en poner en las facultades de medicina materias jurídicas, ¿no? Es decir, introducción al estudio del derecho, integración del expediente clínico, una serie de cuestiones. Yo creo que aquí el asunto también se trata de distinguir, Octavio, entre error y negligencia, ¿no? Sí. Creo que un error, por fuerte que llegue a ser la consecuencia, a lo mejor las personas estamos dispuestas a perdonar un error, pero a lo mejor ya no es el caso de la negligencia. ¿Cuál sería la diferencia entre un error o negligencia? Bueno, yo creo que también quisiera llamar la atención un poco en el desarrollo de las mismas disciplinas jurídicas. El derecho sanitario, como a mí me gusta denominarlo, y por ahí también hay una corriente que le llama derecho médico. En fin, ya ha sido una discusión doctrinaria qué es mejor, si derecho médico o derecho sanitario. Pues pone en relevancia que hay temas que la sociedad necesita discutir. Y entonces hablamos en un régimen jurídico muy amplio. En este caso tuvimos hace poco lo de la epidemia, que bueno, es un punto de vista muy interesante analizar todos desde el punto de vista jurídico epidemiológico, el régimen sanitario de los productos y por supuesto el régimen de la atención médica, entre tantos otros. Son temas que se deben someter a debate y hay muchísimo que decir, y en algunos puntos estamos en pañales todavía desde el punto de vista legislativo. Pero por otro lado, entonces también encontramos que dentro de esa importancia existen temas muy localizados. Y quizá el caballito de batalla es el régimen jurídico de la atención médica. ¿Por qué? Bueno, por la espectacularidad y el índice de juicios. Ahora, distinguiendo las fuentes de culpa, que me gusta más que hablar de responsabilidad de culpa, serían negligencia, impericia y dolo, que es lo que señala el artículo 2615 del Código Civil Federal y sus réplicas, sus análogos en las entidades federales. ¿Pero no hay error como tal? No, en este caso se habla de negligencia, impericia o dolo. Ahora, sí podría haber un error, pero el error en tanto caso como tal no sería fuente de malpraxis. Lo que es sancionable es la impericia, es la falta de conocimiento, especialmente la impericia temeraria, que es cuando alguien que no sabe decide incursionar, ¿no? La segunda, la negligencia, es el descuido, el incumplimiento al deber de cuidado. Y el dolo, que es la maquinación o artificio para engañar o para lesionar. Y obviamente... ahí ya deliberado. Ahí sí es deliberado. Entonces ahí hablamos de un ilícito esencialmente civil, que es fraudulento y que puede tener conexidad penalística. No siempre la tiene. Incluso los casos de dolo, esencialmente puede ser dolo patrimonial en el cobro. Y puede ser un enriquecimiento ilegítimo o un cobro de lo no debido, ¿no? Un pago de lo no debido. Entonces, pero la regla es que si encontramos la casuística, me tocó durante muchos años analizar la casuística todos los días cuando tuve el privilegio de trabajar en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, pues analizábamos al analizar los casos nos dimos cuenta que la gran mayoría de casos de culpa se da por negligencia, incumplimiento al deber de cuidado. Entonces, dejaron de hacer algo. Entonces, y la negligencia, siguiendo a Clastre Bozzo, se define por dos elementos. Un elemento psicológico, esto es, de algo que yo sé que debo hacer y que dejo de hacer. Y un elemento omisivo, algo o de hacer en contra, algo que dejé de hacer. Entonces son los dos elementos. O sea, tengo una obligación jurídica que cumplir y la dejo de cumplir porque hago algo en contrario. Entonces, esos serían los elementos de la negligencia. Y sí se presenta pues ese fenómeno de malpraxis. En mucho menos universo de lo que el público esperaría, pero obviamente cuando se presenta, las consecuencias son trágicas también. O sea, tenemos que no podemos reducir el problema, porque también incluso el programa general de la Organización Mundial de la Salud, de buscar la calidad o la medicina segura, que es uno de los grandes tópicos de nuestro tiempo, supone evitar esas fallas médicas. Entonces, ahí lo que tendríamos que buscar es cómo evitar que se reproduzca el error. Porque si bien porcentualmente puede ser muy bajo el índice, en el momento que se presenta un caso de malpraxis o una complicación en estas condiciones, es de consecuencias devastadoras. Yo no creo que a nadie le guste, ¿verdad?, enfrentar un problema de iatropatogenia.
que podía quedar alguien paralítico, alguien con una ceguera, alguien con una incapacidad permanente, y hay casos en donde ha habido relación causal con claro, muerte. eso es lo terrible. Es grave. Cuando hay consecuencias de esa naturaleza. A mí me gustaría también hablar, Alejandra, ahorita de lo que mencionaba Octavio, que era el dolo patrimonial, pero tenemos que ir a un corte que es muy breve. No se vaya, regresamos. Bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o bien llámenos también al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Les recuerdo que estamos hablando de responsabilidad médica y nos acompañan Alejandra Romo y Octavio Casamadrid. Antes de continuar con la charla, quiero poner a su consideración el último número de la revista Intercrímenes, su número 9, que habla sobre distintos tópicos en materia de ciencias penales. Lo he comentado en algún programa, se ha dado especial relevancia en las últimas fechas a los temas que tienen que ver con la reforma al sistema de justicia penal, pero encontramos, como en otras ocasiones, los más diversos temas de las ciencias penales. Si le interesa, llámenos, tenemos algunas revistas para que usted la pueda consultar. Y también comentarles que precisamente con relación al tema del que hablamos, de responsabilidad médica, el próximo 27 y 28 de agosto, nos comentaba Octavio Casamadrid, habrá un congreso de Derecho Médico. Si nos quieres comentar, Octavio, hacer la invitación al público. Sí, yo creo que es importante, es uno de los grandes eventos que se están organizando por la Academia Mexicana de Resolución Alterna de Controversias, y vamos a tener en México connotados especialistas europeos, otros españoles, habrá gente de Iberoamérica y de México. Entonces, si quieren más información, les dejo los teléfonos. Van a ser los días 27 y 28 de agosto en el Museo Nacional de Antropología, y va a ser, el teléfono es 5207-8050 para poderse inscribir, y el correo al que pueden dirigirse es amracmexico@gmail.com. Gracias, Octavio. De cualquier manera, los datos que acaba de referir Octavio los pondremos en la página del instituto, o bien al correo que les he referido ya de expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, para que quien esté interesado pueda obtener la información necesaria para acudir. Estábamos antes del corte, Alejandra, nos hablaba Octavio de lo que es la impericia, la negligencia, el dolo, de que eventualmente puede haber consecuencias terribles, como puede ser una parálisis, como puede ser una ceguera. Iatrogenia se llama. Iatropatogenia. Me gusta más hablar de iatropatogenia. Iatropatogenia, que finalmente son resultados muy difíciles de aceptar para el paciente y sus familiares. Pero antes de hablar de eso, también del dolo patrimonial. Tengo yo la impresión de que ya hay una sensación entre la gente de que los hospitales son verdaderamente de costos infames. Es decir, cualquier consulta, por menor que sea, ya en el cubículo del médico, es una consulta de 1,000 pesos, y ya no se diga de algún tipo de tratamiento que suele ser, como creo que de ahí nace el concepto de los seguros, ¿no? De enfermedades catastróficas, porque es una catástrofe económica para la familia si finalmente alguien se encuentra en una circunstancia de ese tipo. ¿Tiene que ver algo el hecho de que haya demandas y que eventualmente haya que pagar demandas por daños, el que se incrementen los costos, o tiene que ver también con la medicina reactiva o la medicina defensiva a la que mencionaba Octavio? Y yo menciono un caso que me tocó vivir, una lesión de mi hija en la pierna, una niña de 8 años, la llevo a un hospital del sur de la ciudad, y pues efectivamente hubo un análisis, un diagnóstico clínico, pero le encargaron hacer N cantidad de estudios que evidentemente costaba una fortuna, y además hubo un hallazgo en una de las piernas, ¿no? Para lo cual había que operar a la semana, 15 días, urgente, que finalmente no fue necesario ni pasó nada. ¿Por qué pasa todo esto? Porque creo que esto genera también una sensación de la gente negativa hacia los médicos. Bueno, desde mi punto de vista tiene que ver todo con la medicina defensiva. Finalmente, como médico, él debe agotar absolutamente
todos los medios a su alcance para descartar cualquier tipo de sintomatología. Pero aunque sean 10 estudios que me van a costar 20,000 pesos. Aunque así sea. Finalmente, él tiene temor a que eso pueda desencadenar una demanda o una denuncia en su caso. Entonces, si ese médico anteriormente te cobraba 500 pesos la consulta, por el temor a ser denunciado, ahora va a cobrar 1,500, porque yo no sé si el día de mañana tenga que realizar alguna erogación en la demanda que me vas a fincar. O sea, hace su cochinito para esos efectos. Pero también ya me imagino que ya es algo más o menos usual que el que compren seguros de responsabilidad, ¿no? Así es. Ya se llaman seguros de responsabilidad, pero realmente no existen en México todavía, son contadas las aseguradoras que realmente existen en México para proteger al médico. Realmente son empresas de prestación de servicios jurídicos que se ostentan ante el médico como aseguradoras. Ese es un problema también grave, porque muchas veces al médico lo llegan inclusive a defraudar, porque el día de mañana el médico confiado en que paga su seguro y finalmente el día de mañana no le dan cobertura. O sea, finalmente lo que el médico está contratando sin saberlo es supuestamente alguien que lo va a defender en términos jurídicos, pero si se llega a determinar una responsabilidad y que pagar un daño patrimonial, va no a pagar lo cubre la reparación la aseguradora. del daño. Así es. ¿Y no son aseguradoras? No son aseguradoras. Inclusive llegan a tener problemas con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas porque se ostentan como aseguradoras sin serlo. Dicen, yo le voy a cubrir, doctor, la reparación del daño, le voy a cubrir la caución sin límite, la fianza sin límite, y no son aseguradoras. Entonces ahí entramos en ese problema, ¿no? De que también el médico muchas veces es defraudado porque desconoce de cuestiones jurídicas. ¿Y por qué no diseñaban las compañías de seguros serias, seguros de esta naturaleza? Me imagino que el mercado es amplísimo, ¿no? Por el riesgo. Porque ya es un índice demasiado elevado en este tipo de situaciones médico-legales, y el riesgo que corre una aseguradora es amplísimo. Es estar desembolsando muchísimo dinero. dinero. No hay un monto. No hay un tope como si lo fijó la administración Bush. Así es. Porque aparte eran demandas brutales, ¿no? Como suele ser en Estados Unidos. Yo recuerdo hace 3 años, Octavio, no sé si la circunstancia parecida, que el problema que planteaba en el Congreso un médico estadounidense era que estados, por ejemplo, como California, New Jersey, ya no había médicos. Así es. Se estaban yendo, porque los seguros de responsabilidad eran de costos verdaderamente impresionantes, lo que ya no hacía costeable eventualmente para muchos de ellos su profesión. Y segundo, el riesgo de eventualmente sufrir una sanción también era muy alto. Así es. ¿Sigue esa circunstancia y podríamos nosotros llegar eventualmente a eso en México? Yo creo que sí. Afortunadamente la gran estrategia pública, yo diría que es estrictamente de derecho público, ha sido un poco para atemperar esto. Por una parte, tanto el Seguro Social como el ISSSTE, que son las grandes instituciones prestadoras de servicios, la gran mayoría de los actos médicos se realizan en estas dos instituciones. Obviamente otras instituciones de derecho público contribuyen en un muy alto porcentaje, pero esencialmente son las dos grandes instituciones de enorme importancia además. Entonces han establecido recursos por vía administrativa, y esto ha temperado muchísimo el universo. O sea, bajo ese tenor ha sido instancias de autorregulación que sí están corrigiendo buena parte de esto. Obviamente la Secretaría de la Función Pública también tiene a su cargo programas de auditoría, programas de mejoría de calidad, y esto también está temperando este tipo de problemas. Pero otra gran estrategia que me parece que no nada más es procesal, sino también de un metaevaluador de la atención médica, aunque ha sido muy discutido hasta dónde puede ser metaevaluador, ha sido la inclusión de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Esto es, se ha establecido a través de esta comisión un protocolo ad hoc de análisis de casos que ya se ha generalizado y ya es el que se está adoptando en todo el país, porque antes que esto no había. Y entonces imaginen ustedes que para analizar un caso ante el Ministerio Público, con el mismo protocolo que se analizaba el espectro delictivo de alguien que dolosamente lesionaba o mataba a alguien, ¿verdad? Con ese mismo protocolo se quería analizar el caso médico, y no es lo mismo. Obviamente hay una serie de elementos teóricos y metodológicos que no tienen nada que ver con la medicina forense tanatológica y traumatológica que estamos acostumbrados a ver. Aquí es otro tipo de parámetros. Entonces, bajo ese tenor, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico tiene un protocolo ad hoc para el análisis de casos, que ha sido un protocolo generalizable, que ha sido un protocolo, diríamos, hasta de exportación, que ya se ha presentado en varias partes del mundo y entonces ha servido de referente internacional.
Entonces, no todo lo que se hace en México se ha hecho mal, porque hay quien es muy crítico del sistema mexicano. Entonces, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico busca atemperar el problema de medicina defensiva. El problema es que todavía siguen reclamaciones frívolas o reclamaciones que no llegan a la comisión, y eso tendríamos que buscar que fuera la gran instancia reguladora. Que casi todo fuera para la Sí, CONAMED. claro, porque además, desde este punto de vista, es una instancia que no genera una erogación fuerte, porque también podemos decir que no es estrictamente gratuita, porque hay quien sí va con abogado, aunque en la comisión no se requiere abogado, que ha sido uno de los grandes éxitos, hay quien sí lo lleva. Pero finalmente la índole de los procedimientos esencialmente conciliatoria, se busca un arreglo, y entonces bajo ese tenor, el 85-90% de los asuntos ya no trasciende a más, sino que se arreglan incluso en la vía de arreglo inmediato, la gestión inmediata, en 48 horas el asunto está resuelto y por un telefonazo. Entonces creo que esto demuestra incluso que el paciente mexicano no es un paciente que acuda a los tribunales en demanda de dinero. No es un actor sanguinario, diríamos, o malinteresado, sino que es gente que busca que se le haga justicia. Eso se demostró en las estadísticas. Y entonces, bajo ese tenor, este tipo de programas se deben generalizar. Y obviamente sí tendría que haber un espectro que llegue a Ministerio Público, ¿verdad? Pero bueno, es muchísimo menos de lo que nos imaginamos desde el punto de vista estadístico, ¿verdad? La CONAMED perdón, Alejandro. Yo sí difiero un poco con respecto a la cuestión de Contralorías Internas y la cuestión de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Desde mi punto de vista como defensora particular, yo lo que he vivido ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es que realmente, desde mi punto de vista, sí es necesaria la presencia de un abogado. ¿Por qué? Porque finalmente el médico desconoce totalmente de cuestiones jurídicas, y muchas veces cuando ellos se comprometen a someterse al arbitraje, o sea, cuando firman el compromiso arbitral, llámese en estricto derecho o a conciencia, finalmente sabemos que la Comisión Nacional puede emitir un laudo que se va a homologar y tiene un carácter de cosa juzgada. Entonces el médico desconoce todo ese tipo de situaciones o las consecuencias pero es el chiste, que puede traer que se someta al arbitraje. Entiendo que ya cuando entramos los abogados, porque ya el asunto se va a echar a perder, pero en principio se supone que va a un arbitraje neutral, y si el señor tuvo responsabilidad, pues que asuma su responsabilidad. Es que aquí la situación es que muchas veces la comisión, y les comento porque yo he estado presente en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, muchas veces la comisión incita al médico a que pague, ni siquiera entran al fondo del asunto. En la amigable composición es: doctor, páguele. ¿Pero por qué voy a pagar? Pero le va a salir más caro los servicios del abogado, meterse al tribunal. No, porque finalmente ellos cubren. Y al final, oigan, ¿no que íbamos a ganar? Pues sí, pero ejemplo, se complicó, ya ve. No. Y muchas veces el hecho de ellos cubrir ese daño me ha pasado. El paciente saliendo ya recibió el dinero, van con copia certificada del arreglo al que se llegó a la CONAMED y lo utilizan como documental público. Porque también los médicos le han de tener favor a los abogados, ¿no? A ver, pero yo creo que hay que aclarar una cuestión importante. Yo creo que la comisión, y conste que yo fui 8 o 9 años director general de arbitraje, no es la esencia protectora del paciente, es imparcial. Y en este caso, tanto se ha condenado a médico que ha incumplido, como que ha habido varias sentencias en donde se han fincado responsabilidad de algún paciente. Ha habido casos, pocos, muy poco de la casuística, donde también se reclamó el pago de honorarios insolutos del médico. Y entonces, habitualmente el médico no lo reclama, pero me ha tocado casos donde se ha reclamado y se ha establecido el derecho de cobro del médico. Entonces, no es la idea de que se busca que el médico pague a fuerza. Ahora, lo que sucede es que cuando se llega a la parte conciliatoria, en la primera parte, lo que es el arbitraje en amigable composición que se llama, o conciliación que se le llama en la comisión, lo que se busca es que se llegue a un arreglo. Pero si el médico decide no pagar, nadie lo va a obligar a pagar. Así es. Entonces, que se vaya a continuar el proceso a la etapa de arbitraje, que lleguen al laudo, y si es inocente no tiene por qué condenársele. Pero además, yo ahí sí difiero un poquito. Obviamente me encanta el derecho sanitario, y desde el punto de vista del tirocinio profesional es extraordinaria vía para que la gente se capacite e incursione, y nos hace falta personal de derecho sanitario, pero personal que conozca, no gente que llegue a mal hacer las cosas. Por aquí te interrumpo una cosa, Octavio, y me imagino que tú, Alejandra, como abogada en estos temas, a lo mejor me darás la razón.
Yo creo, Octavio, que es mejor para un médico que se decida la controversia de manera no jurisdiccional en la CONAMED, porque hay personal especializado para eso. A eso voy. Y a lo mejor si me voy al juzgado penal o civil, a lo mejor el juez muy bien intencionado, pero no tiene ni idea de qué le estoy hablando. Por eso es importante, entonces, distinguir. O sea, en la vía conciliatoria, si alguien decide no llegar a un arreglo económico y decide no pagar, no lo van a obligar a pagar. Hay algunos que pagan porque estiman, y me ha tocado verlo, que les va a salir más barato que el pago de honorarios. Inclusive es probable que esa sea su decisión, y bueno, si esa es una decisión libérrima, pues será válida. Ahora, pero tampoco se trata de que se busque la vía para picar el pleito en la vía penal, tampoco es el caso. O sea, hay que entender que un convenio de transaccional al que se llega en la comisión hace las veces de cosa juzgada. Y si se establece que no hay mala práctica, no tendría por qué prosperar una vía penal. Entonces hay que bajar ese fantasma litigioso, ¿verdad?, de algunos malintencionados, que afortunadamente es la minoría. Ahora, si alguien decide no pagar, entonces la idea es que se vaya a todo el proceso, ya sea por estricto derecho o en conciencia, y que se emita el laudo. Ahora, si es culpable, bueno, tendrá que pagar, eso sí también tenemos que entenderlo, pero si no lo es, va a evitar incluso pagos injustificados. Ahora, en cuanto al concurso de abogado, yo creo que es optativo, y habrá quien decida llevarlo. Ahora, si no se lleva abogado, entonces ya hay muchos juicios en donde ninguna de las dos partes lo llevó. La comisión reproduce el asunto y hace estudios doble y triple ciego. Y esto es una modalidad que creo que es algo que costó mucho trabajo, pero que se está haciendo bastante bien en la comisión. El doble triple ciego es que quien está analizando el caso no sabe qué caso está analizando. Así es, o sea, no sabe el nombre de las personas. Sí, o sea, el asesor externo, se contratan asesores externos en especialidad. Entonces, lo que hace el asesor externo es que él no se comunica sus conclusiones con la gente de la sala que va a resolver, ya sea la sala pericial o las salas arbitrales. Y entonces es el mismo protocolo. Y entonces la gente de arbitraje o la gente de periciales lo que hace es también dar su punto de vista. Y al llegar a pleno es cuando se contrastan este tipo de puntos de vista, que a veces son casos muy polémicos. Incluso se contratan tantos asesores externos como especialidades involucradas. Me tocó ver casos donde había 8, 10 asesores. Pero además las discusiones entre ellos eran enormes, no crean que se iba de un solo lado. Incluso se buscaba imparcialidad. Esto es, si por ejemplo el médico era del Seguro Social, no tenía por qué ser un asesor del Seguro Social, tendría que ser de otro medio para que se contrastara esto. Y entonces el concurso de dobles y triples ciegos en las ciencias penológicas, en las ciencias criminalísticas, ha sido, creo que, una cosa muy interesante. Y así como empezó, por ejemplo, el que a los malhechores no se les identificara sino en la cámara de GCL con 2 o 3 personas distintas para evitar el sesgo, lo mismo se ha establecido aquí en esto. Entonces creo que es un ejemplo generalizable. Pues bajo ese tenor pueden estar seguros que si se llega sin abogado, el asunto va a ser estudiado imparcialmente, ¿no? Ahora, si alguien decide llevar un profesional, bueno, no es mal visto, ¿no? Lo importante es que, como decías hace rato, que el abogado no vaya a complicar las cosas, porque sí hemos visto que en algunos casos, que normalmente eso pasa, ¿no?, se compromete el arreglo porque lo que está buscando el abogado es honorario. O sea, y no es malo que cobre, pero no a costilla del cliente. Ese es el verdadero problema, ¿no? Entonces, si esto no es así, es bien vista y bien válida el concurso de los abogados, que además es necesario que se desarrolle el derecho sanitario. O sea, yo creo que es una de las materias que tiene un enorme futuro y se necesita mayor número de especialistas. Claro. Un asunto, Alejandra, y ahorita nos das tus comentarios de lo que decía Octavio, que tiene que ver con la calidez del médico, ¿no? Recuerdo también en alguna charla de estos congresos que hablamos de responsabilidad, que los médicos menos demandados son aquellos que son más cálidos, es decir, que son más atentos con la gente, sí, se acercan más a ellos de un punto de vista más humano, y no aquellos que se sienten ya un instrumento de Dios y son intocables. Parece ser que luego muchas veces las demandas tienen que ver con eso, ¿no? Aquel médico que fue insensible, que no me recibió, que no se dio tiempo para explicarme por qué pasó lo que pasó, y muy distinto al caso el que me apapacha un poco, ¿no? Así es. Bueno, nosotros siempre a todos los foros a los que vamos hacemos mucho énfasis en cuanto a la prevención del conflicto médico-legal, la relación médico-paciente. Es esencial. Desde el momento que hay un quebrantamiento de la relación médico-paciente, eso va a desencadenar una denuncia o va a desencadenar una demanda.
siempre la relación médico-paciente, el médico que tiene una excelente relación con su paciente, con la familia del paciente, va a ser el médico que inclusive, aunque haya cometido algún error, es más factible que no sea denunciado. Porque da una explicación. Exactamente. Y porque está al pendiente del paciente. Porque siempre está ahí, al lado del paciente, con los familiares y dando siempre la cara. Eso es algo que siempre hacemos mucho énfasis. O sea, sí está comprobado, totalmente detectado que eso suele suceder. Es fundamental. Ahora, un tema que tocaste en tu primera intervención, Alejandra, y que me interesa, es los distintos tipos de responsabilidad que se pueden imputar a un médico desde el punto de vista del ejercicio de su profesión. El penal, que ya decíamos que es el más preocupante para ellos porque obviamente está en juego su libertad. Está el civil, que tiene como finalidad la reparación del daño, ¿no? ¿Existe otra vía? La administrativa. La administrativa, pero esa es que para médicos al servicio del Estado. Así es. O sea, un médico privado no tiene responsabilidad administrativa. Depende también si es responsabilidad administrativa sanitaria, que aún en el ejercicio privado lo puede fincar la Secretaría de Salud. Ah, ok. Entonces son los tres tipos de responsabilidad. Sí. Y ahorita, después, cuando iniciemos nuestra tercera sección, Alejandra, me gustaría que me platicaras si se excluyen la una a la otra o si eventualmente alguien puede atacar por las tres vías o cómo funciona esto. Claro. Ahorita por lo pronto tenemos que ir nuevamente a un corte que es muy breve, que regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando del tema responsabilidad médica. Nos acompañan Alejandra Romo y Octavio Casamadrid. Y les recuerdo también que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o también llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Concluíamos la anterior sección, Alejandra, platicando sobre los distintos tipos de responsabilidad en los que puede incurrir un médico en el ejercicio de su profesión, la penal, la administrativa y la civil. ¿Cuál debería ser la idónea? O también la pregunta es si debe prevalecer la penal. En este programa lo hemos dicho muchas veces que creemos que eventualmente se ha abusado de los tipos penales, que hay un populismo penal, que de pronto quisiéramos gobernar a golpe de código penal el país. Pero en esta materia en particular, ¿se justifica que eventualmente una acción que se enderece contra un médico sea de tipo penal para que el objetivo sea privarlo de su libertad? Bueno, volvemos a tocar el tema de la privación de la libertad. El médico jamás va a ser privado de su libertad. ¿Por qué no? Porque comete delitos culposos. Entonces, tiene el beneficio de la libertad finalmente provisional. Lo sentencian. No es privado de su libertad porque se homologa. Cuando hay una privación de la libertad, es homologable a una cuestión económica. O sea, si lo sentencian finalmente, culposo, o sea, entiendo que el proceso lo va a librar bajo fianza y va a estar fuera. Sí. Pero si lo sentencian, en cualquier caso, ¿se puede conmutar por una multa? Así es. No siempre. Sí, siempre que sea un delito culposo, sí. Aunque sea un homicidio, el médico... Pero depende de cómo se clasifique el delito. Si es doloso... Lo que pasa es que me ha tocado ver incluso en casos de delitos culposos médicos que han sido privados de la libertad. No ha sido la regla, pero sí me ha tocado. Incluso médicos que ya después de que se desahogan las periciales es cuando se han dado cuenta que ni siquiera debieron haber sido sometidos a proceso. Pero sí me ha tocado casos celebérrimos, no voy a decir nombres obviamente, pero de médicos que sí estuvieron un buen rato en un reclusorio. Pero es que ahí estamos hablando de otro tipo de delito, que ya entra el dolo. No, en el asunto. Pero eso es como se clasifica el delito, pero finalmente, con motivo de la praxis médica, un médico puede llegar a perder la libertad. Si comete un delito en el ejercicio de su profesión, el delito siempre será culposo. ¿Por qué? Hay dolosos, ¿no? Sí, hay dolosos. En el ejercicio de su profesión, no. No, sí hay. Salvo la usurpación, que ya estamos hablando de un delito doloso. Yo creo que sí, hay que aclarar. Hay delitos establecidos en la Ley General de Salud. Por ejemplo, fertilización asistida ilícita, investigación clínica ilícita en seres humanos, mal manejo de radiaciones. Hay algunos casos donde sí está perfectamente prevista una conducta típica grave. Ahora, habitualmente cuando se trata de atención médica ordinaria, bueno, no esperaríamos eso, pero en atención médica ordinaria. Pero hay delitos que se cometen en el ejercicio de la profesión médica donde sí las consecuencias son devastadoras y son delitos graves. O sea,
me preocupa mucho, por ejemplo, lo que son los de investigación clínica en seres humanos, que además es un delito en el que se puede cometer muy fácilmente si alguien no toma las precauciones de tener su protocolo, que lo pase a comisiones de investigación, bioética y bioseguridad, por ejemplo, ¿no? O sea, claro, la regla no es que el médico deba salir a la cárcel, también lo entendemos, pero sí hay casos. Pero sí hay supuestos. Sí hay supuestos. Por cierto, ahorita que mencionas esto, Octavio, comentarle a nuestro auditorio que pondremos tanto en la página del instituto, en la parte relativa a Expediente INACIPE, tanto los datos del Instituto Nacional de la Defensa Médica como de la Asociación Mexicana de Derecho Sanitario, de la que es presidente Octavio, digo, por cualquier cosa que quieran contactarnos, hablar con ellos sobre estos temas que estamos hablando. Bueno, más allá de si sí o si no, que ya fue el intercambio de hace un minuto, ¿debe ser por la vía penal o no? Desde mi punto de vista, yo creo que sí se debería hacer más uso de los medios alternos de justicia, desde mi punto de vista. Desgraciadamente, volvemos a lo mismo, el paciente siempre hará uso de la vía penal. ¿Por qué? Porque la única autoridad que puede inhabilitar en el ejercicio de la profesión es un juez de primera instancia penal. Entonces, sí creo... aparte tiene que ver mucho con el coraje que yo tenga, ¿no? Claro, sí. claro. A lo mejor si me siento sumamente ofendido, creen que es la vía más rápida, que la vía penal a lo mejor lo que quiero no es que me pague, a lo mejor lo que quiero es efectivamente meterlo a la cárcel, sí, ¿no? claro. Hay casos así. No, y les vuelvo a repetir, digo, llevo 12 años en esto, y en 12 años a ninguno de mis clientes los han privado de su libertad, en delitos inclusivamente, como lo comentábamos, hasta el homicidio, ¿no? Todos alcanzan ese beneficio de la libertad, todos. Entonces, bueno, ya en casos especiales, ya hablando de usurpación, sí me ha tocado que son privados de su libertad. Bueno, así ya no son médicos. Pero aquí en este caso, efectivamente, yo por ejemplo no defiendo los delitos dolosos, yo no defiendo una violación en el caso de los ginecobstetras, yo no defiendo un aborto, no defiendo una usurpación. Todos los delitos que nosotros como instituto cubrimos son delitos culposos. Entonces a eso voy con que son delitos que alcanzan beneficio de la libertad. A tu juicio, Octavio, ¿debería quitarse la vía penal para dejarla por la vía civil o la vía administrativa? General, sí. Yo creo que es obviamente sí habrá casos muy localizados en donde deba ejercerse una acción penal, pero no es la regla. Aquí lo que pasa, yo voy a hacer algunas referencias que me he encontrado en la literatura y con los exponentes del tema. Decía el maestro Eduardo Pallares que el que tiene dinero, contrata a un abogado y se va por la vía civil. Que el que no tiene dinero, pues va al Ministerio Público para que le litiguen el asunto. Es un poco lo que está pasando. O sea, la gente no tiene dinero, entonces conoce que está en la instancia ministerial, va y levanta un acta. Porque lo que busca es justicia. Por eso precisamente la CONAMED no requiere de servicios jurídicos profesionales, vaya, desde el punto de vista de un tirocínio profesional, ni se cobran honorarios y es gratuito, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Pero también encontramos lo que decía, hay un libro muy interesante del derecho español que les recomiendo, que es de José María de Martínez Pereda y Ricardo de Lorenzo, que se llama Los médicos y el Código Penal. Y entonces señalan la famosa pena de banquillo, en donde lo que se busca precisamente es infamar o difamar al médico, ¿no? Así es. Y entonces lo que se busca es presentarlo ante los medios como un presunto delincuente. Y entonces es un poco para desquitar el coraje, la visceralidad. Y entonces esto no parece que sea adecuado. Entonces, si bien es cierto entonces que la vía penal debe existir, es en muchos menos asuntos de los que se está ventilando actualmente. Entonces, ¿cuál sería el camino idóneo? El camino idóneo es que se haga una reclamación civil, ¿verdad? O administrativa en su caso, porque también hay vías, hay momentos en donde es requerida esto, y en la civil ya sea tribunales civiles o la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Claro, pero siempre antes la civil está la conciliación y el arbitraje en la CONAMED. Y incluso cuando hicimos los primeros estudios, yo recuerdo estudios ahí, porque escribimos en la NAGUA, con la gente de la Universidad de NAGUA, por ahí de 94, 95. Y entonces pensábamos que el perfil debería ser una instancia previa a la existencia de averiguación previa. Entonces, parece ser que esto se puede avanzar en un futuro, yo diría a corto plazo. Ya ha habido algunos esbozos de esto, y bueno, yo creo que esa será una de las vías que en el largo plazo sea lo que se deba de establecer ya como política general de tratamiento de estos casos. Ahora, pero sin duda hay asuntos penales que deben conocer las cortes penales, eso sí, sin duda, pero insisto, en mucho menos casuística de la que actualmente conocen. Claro. Porque además también hay una cuestión, ya para terminar este punto, que creo que se podría decir mucho.
Se gasta mucho tiempo se distrae mucho la atención del Ministerio Público, que además ellos no pueden decir que no en primera instancia, porque como no han hecho una investigación, entonces también están sujetos a metas, a programas, a investigación, entonces tienen que abrir el acta. Entonces, desgraciadamente, entonces estas averiguaciones previas, todos los hemos visto, se tardan 2, 3 años por ilícitos que no existieron. Entonces, creo que habría necesidad de mejor utilizar el tiempo de los señores agentes del Ministerio Público, que ya bastante complicada tienen su labor, con ilícitos que sí ameritan el mejor conocimiento, ¿no? Y entonces, buscar que las comisiones de arbitraje médico, que la Secretaría de Salud y que otras instituciones hicieran lo que les toca hacer, que creo que es lo mejor. ¿Y la responsabilidad administrativa de quién es? ¿De la institución? ¿O por qué demando la responsabilidad administrativa? ¿Para que inhabiliten a un médico que trabaja en el sector público o claro. ¿Esto cómo es? No, es en la misma Contraloría se interpone una queja. Ajá, pero tú estamos hablando de instituciones públicas, por ejemplo, ISSSTE, IMSS. A efecto de que sancione al médico, ajá, al servidor. Ok. Lo llega a inhabilitar o en su defecto también le llega a imponer una sanción económica. Hay veces. Una indemnización, la indemnización que cubrió la institución al paciente, se la llegan a imponer al médico. Porque notas a lo mejor de lo que demérito. busco también del privado, Octavio, es que inhabiliten al médico, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿eso lo hago por la vía penal? Sí, esencialmente sí. Ahora, pero también, por ejemplo, yo creo que también tendría que aprenderse a explorar la vía sanitaria, en donde, por ejemplo, muchas veces el asunto de riesgo es que no se tiene la licencia de funcionamiento en el hospital, no se tiene el aviso de apertura, no se están haciendo las cosas bien, se está engañando, y entonces lo que amerita, nos tocó verlo, es una clausura monda y lironda del establecimiento, y hay algunos que ameritan una clausura total, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las vías que debe aprenderse a utilizar. Se utiliza poco. Se utiliza mucho cuando es, por ejemplo, no sé, cuestiones de fábricas, de otro tipo de cosas, pero en atención médica se está utilizando menos de lo que debería. Y yo creo que es una de las vías donde debe reorientarse esto, ¿no? Donde se abra una investigación administrativa, una visita de verificación sanitaria y si no cumple con requisitos, que se clausure. Pero debe ser de lo más común, ¿no? Claro. Así es, pero claro, sí es la menos utilizada. Claro, entonces debería ser, yo creo que en mi opinión es una de las cosas, uno de los filones que se debe hacer, porque además se está en contacto con el estudio de la ley sanitaria, las normas oficiales, se tendría que ver si se tiene el expediente clínico completo, cómo están las áreas de si están bien la infraestructura, si el equipamiento está bien, ¿no? Entonces, creo que sería un programa inmediato. Claro, ahorita hemos hablado, Alejandra, de mala práctica médica y eventualmente cuál es la consecuencia, aunque, en opinión de ustedes que están en el medio, podríamos decir que en México hay una buena práctica médica. Ahora, para los buenos practicantes de la medicina, el expediente clínico, que ahorita mencionaba Octavio, pues es fundamental y es clave para cuando alguien indebidamente o infundadamente me quiere imputar algo, ¿no? ¿Qué es el expediente clínico y qué tienen que hacer con el expediente clínico los médicos? Bueno, el expediente clínico, desde mi punto de vista, yo creo que es el documento o la reina de las pruebas para un problema médico-legal. Para que el médico se defienda. El médico con lo que más se va a defender es con el expediente clínico. El expediente clínico es la historia de la enfermedad. Es la historia de la enfermedad. Desde que lo tomo yo como médico hasta que... Desde la primera visita que tiene el paciente con el médico hasta que se da de alta. Entonces, en este caso, la norma que regula el expediente clínico es la norma 168. Que es una norma oficial mexicana, es la norma a través de la Secretaría de Salud. Así es, a través de la Secretaría de Salud. O sea, y eso hace obligatorio que los médicos deban de seguir. Así es. Y deban de poner en un expediente clínico lo que dice. Que es básicamente qué. Pues cómo se deben elaborar las notas, qué deben contener las notas, firma, cédula profesional, nombre del médico, cómo se debe elaborar el consentimiento bajo información, cosa que los médicos no saben y no hacen. Hay un desconocimiento ¿suelen no total. hacerlo? No lo hacen. Hay un desconocimiento total de los médicos en cuanto a la norma 168. Yo llego a los foros y les pregunto a todos los médicos, ¿saben qué es la norma 168? O sea, yo puedo creer que no sepan qué es la norma 168, lo que no puedo creer es que no tengan un expediente de su paciente. No lo tienen. A veces llegan a enviarme expedientes clínicos de un paciente que estuvo en terapia intensiva de 2 hojas. Y sucede. Entonces, es increíble. El Ministerio Público, el juez, cualquier autoridad, lo primero que requiere es el expediente clínico. Y lo primero que se va a poner a analizar es el expediente clínico.
Que de ahí se van a derivar de las ahí se opiniones deriva, de los asesores, así de los es, expertos. así es, ¿no? de Así los es. peritos. Así es. Entonces, perdón, algo que también quería comentar en cuanto a lo que refería el licenciado es que precisamente de la cuestión sanitaria se derivan muchos de los conflictos o de los problemas médico-legales. ¿Por qué? Porque resulta que un médico que es cirujano plástico resulta que hace las cirugías en su consultorio. Sí, claro. Entonces, si hubiera una debida vigilancia sanitaria en ese aspecto, o explotáramos más el derecho sanitario, yo creo que todo ese Pero, tipo por de ejemplo, para eso situaciones... no hay una norma oficial que determinado tipo de operaciones tengan que necesariamente Lo dice hacerse. la ley, Sí. inclusive. La misma Ley Incluso General de la Salud. ley, el criterio fue, por ejemplo, si era criterio quirúrgico, por eso se pedía licencia sanitaria. Así es. Entonces ya todo lo que es cirugía tendría que ser, diríamos, en un establecimiento para internamiento, Que contara, en un así hospital. es. Y aunque sea cirugía de corta estancia o cirugía ambulatoria, que se llama, ¿no? Así es. Entonces, bajo ese tenor ya hay una tasación. Pero en un quirófano. Sí, Sí, claro. ya tiene que ser. Así es. Sí, hay médicos que sí siguen haciendo circuncisiones en consultorio y eso tampoco es correcto. Claro. ¿no? Cirugías plásticas Así en es. consultorio, implantes en consultorio. Entonces, todo eso yo creo que sí es necesario explotar más el derecho sanitario. Aparte del expediente clínico, Octavio, o si quieres añadir algo del expediente clínico, los médicos que hacen una buena praxis en cuanto a su ciencia, documentalmente, ¿cómo deben tratar de cubrirse además del expediente clínico? Bueno, yo creo que lo que pasa es que el expediente clínico es la herramienta esencial. Y ahí lo que pasa es que no existen taxativas realmente para hacerlo. Lo que tiene que hacer el médico son buenas notas, acostumbrarse a trabajar con ello. El problema, uno de los problemas que observamos cuando empezamos a trabajar en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se hizo un estudio y el 85% de los expedientes era un desastre. Eso fue un hecho, es un problema de salubridad general. Sí. Entonces, ha habido programas de bastantes incentivos e intensivos para corregir esto, y ahora es al revés, ahora ya es notable el avance que se tiene en México. Lo que sí creo que sigue siendo todavía un problema es que las cartas de consentimiento bajo información, ¿esas cuáles son? son las cartas de autorización de internamiento, de autorización de terapia, autorización de cirugía, autorización de investigación. Es decir, yo como paciente, una vez que estoy Acepto. informado, Así es. Claro. doy mi Así es, consentimiento. hay quien De le los llama riesgos consentimiento inherentes. bajo información, Ok. o consentimiento informado o válidamente informado. Hay varios nombres de o autorización sanitaria, que también o una autorización del paciente, que así también se le conoce en la legislación. Entonces, bajo ese tenor, uno de los enormes problemas que observamos es que no se da la explicación debidamente, o por lo menos no con términos, con un lenguaje llano, con un lenguaje comprensible, y a veces las cartas que se firman son de rutina, no están bien realizadas. O sea, como un Sí, es un modelito. formato. Así es. Y entonces, ese es un programa en donde se tiene que incidir. Entonces, pero ya afortunadamente ya estoy viendo que ya se está abriendo también el universo para hacer mejores cartas. Pero todavía yo creo que aquí sigue siendo un talón de Aquiles. Entonces, lo que pasa es que el paciente no se siente informado, porque además ningún acto biomédico es inocuo, todo existe, hay riesgo. Claro. Incluso en derecho sanitario hay dos teorías importantes, la del riesgo inherente y la del doble efecto, ¿verdad? O del voluntario indirecto, que son las que explican cómo medir el riesgo y cómo asumirlo, porque no son actos inocuos. O sea, hasta tomarse una aspirina puede generar problemas, ¿no? De alergia, de intoxicación o de efecto adverso. Entonces, bajo ese tenor, lo que se busca ya no es la medicina paternalista, sino se habla de una relación de autonomía combinada, donde tanto el paciente como el médico, como personas competentes, como personas capaces, asumen en conjunto el riesgo. O sea, porque el riesgo lo asumen ambos, no lo asume nada más uno. Entonces, bajo ese tenor, la teoría del consentimiento bajo información y las cartas de consentimiento se tienen que seguir, tienen que desarrollarse. Entonces, en México incluso, insisto, estamos todavía en pañales en eso y es un aspecto digno de exploración. Bueno, pues muy buen tema y hay que ahondar en él. Ahora, desafortunadamente, se nos ha acabado el tema, pero insisto, les comento que pondremos en la página del instituto los datos de las respectivas instituciones de nuestros invitados para que puedan ustedes platicar con ellos también más adelante. Ahora, por lo pronto, agradecerle a Alejandra Romo Dávila, directora general del Instituto Nacional de la Defensa Médica, cuyos Gracias datos vamos por a la poner, a Octavio Casamadrid Mata, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Sanitario, por la charla del día de hoy, y por supuesto a ustedes, gracias por su atención. Nos vemos acá el próximo lunes en punto de las 7 de la noche. Gracias.